gran virtud permanecer en el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Invito así como está a que me acompañe a orar, ore juntamente conmigo y que Dios se glorifique en su palabra como Él siempre lo hace. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tus grandes misericordias. Señor, gracias por este tiempo de alabarte, de adorarte, de ser ministrados, Señor, aún por las alabanzas. Sabemos que tu presencia habita en la alabanza de tu pueblo y sabemos, Señor, oh Dios, que tu Espíritu está en la palabra. Queremos compartir tu palabra preciosa en esta hora y darte gracias por ella, Señor, porque es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre, porque a través de ella te hemos, Señor, conocido también. Y por la fe en ti, Señor amado, somos hoy nueva criatura. Gracias, Jesús amado, por ese sacrificio enorme, Señor, de morir por nosotros y hacernos aceptos al Padre por tu sangre. En esta hora te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, te doy exaltación, porque tú te mereces ser glorificado, exaltado por tu iglesia, por tus siervos, por tus siervas. Todo lo que hacemos y hemos hecho hasta aquí, Señor, es por ti y para ti. Tú eres la persona más importante en esta reunión. Señor, toma tu lugar en medio nuestro, revela tu palabra, háblanos, Señor, como tú siempre lo haces. Manifiesta tu gracia y tu poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. A Él sea toda la gloria para siempre. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Estoy en una encrucijada de algunas citas bíblicas, pero me voy a inclinar por una simplemente para meditar sencillamente en su palabra y compartir con usted. En Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Dice el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Meditaba en esta palabra, en estos días, en esta semana. Simplemente meditaba yo en este título y en lo que dice el escritor, que es el apóstol Pablo, diciendo algo muy valiente para aquella época, para aquel tiempo donde los pioneros de la iglesia pagaban la fidelidad a Dios, muchos con su propia vida. Amén. ¿Cuántos saben que los primeros apóstoles fueron sacrificados, los primeros cristianos perseguidos, los primeros hombres y mujeres eran perseguidos? El mismo apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que se había mentalizado totalmente en una persecución constante en contra de los cristianos, los pioneros. Tuvo prácticamente una obsesión en ir en contra de ellos, pero muchos ya sabemos y entendemos de que en una de esas persecuciones, camino a Damasco, se le apareció ¿quién? Jesús se le apareció camino a Damasco a Pablo. Dice que tuvo un resplandor tremendo delante de él, escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Siempre medité en esto y bueno, hace un momento también lo mencioné y mencionaba en esto de que Pablo perseguía a la gente, a las personas, pero se le aparece Jesús y le dice: ¿por qué me estás siguiendo? ¿Por qué me persigues?
Esto da a entender algo tremendo para el hombre y para la mujer de Dios. Esto da a entender algo precioso para su vida. Y es que usted no está solo ni sola. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted no camina solo ni sola. Usted camina con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor para siempre. Su palabra revelada, escrita, nos menciona de que Jesús le dice a Pablo: ¿por qué me estás siguiendo? Yo meditaba en esto, pero sí, Pablo está siguiendo a los hombres, a los cristianos. No, lo que pasa es que todo aquel que está en Cristo, su vida está escondida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Su vida está escondida en Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. La iglesia de Jesucristo está bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Tu vida está guardada por Dios. Tu casa está guardada por Dios. Tu familia está guardada por Dios. Aunque se levanten tormentas, situaciones, Dios está en control. Y cuando el enemigo se levanta como río, dice la palabra, aleluya, en realidad se está levantando contra Dios mismo, porque Dios está en la iglesia de Jesucristo. El Señor está en nuestras vidas. Bendito sea el Señor para siempre. A mí me emociona realmente meditar en esto, de que cuando nos sentimos agraviados, ofendidos, dolidos, en realidad no es contra nosotros, sino contra el que está contra nosotros. La gente o las personas o los que el enemigo los usa como esa influencia mala hacia nosotros, en realidad están encontrándose con el Dios que está en nuestras vidas. Eso es lo que quiero decir. Bendito sea el Señor. Nuestra vida está escondida en Cristo. Crucificados juntamente con Cristo, dice su palabra. Bueno, cada día tenemos que renunciar a nosotros y decirle al Señor: estoy contigo, juntamente contigo crucificado. Pero Cristo fue crucificado, descendió, dice, hasta el Seol, pero también Él resucitó. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nueva criatura? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y así como nuestra carne está crucificada en Cristo, del Espíritu hemos nacido nuevamente en una nueva creación. Bendito sea el Señor. Hemos nacido de nuevo espiritualmente. Usted y yo debemos de saber que ahora usted no se pertenece a sí mismo, a sí misma. Usted le pertenece al Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir: le pertenezco al Señor? Mi vida es de Él. Bendito sea el Señor para siempre. Este apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro personal con el Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Y este mismo es el que hoy está diciendo, y se convirtió a Cristo, por supuesto. Él dice ahora: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, amén, información. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio también? Dice el apóstol Pablo que es poder de Dios. Es poder de Dios. Y ese poder está en su vida, en mi vida, está en la iglesia de Jesucristo, en todo el mundo. Ahí se mueve Dios a través de su poder. Usted dirá: bueno, Dios, me parece que conmigo no se está moviendo mucho, pero Dios quiere moverse con poder en su vida. Bendito sea nuestro Señor para siempre. En el Evangelio
las vidas son transformadas. En el Evangelio, en la palabra de Dios manifestada, encontramos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? Dice al judío primeramente y también al griego. Esa era una separación que tenían ellos porque la salvación era primeramente para los judíos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A Él sea la gloria para siempre. Parece que a veces nos olvidamos que el Evangelio es el poder de Dios. Y a veces ni nos enteramos cómo Dios puede usar nuestras vidas, cómo Dios puede influenciar a través de tu vida a otras personas. A veces nos olvidamos porque nos miramos a nosotros mismos y miramos nuestras propias debilidades y nuestras propias limitaciones y decimos realmente yo soy muy limitado, pero Dios dice que Él llamó de lo imperfecto, dice, y de lo sabio del mundo fue avergonzado por la ignorancia que había en nosotros. Lo vil del mundo se transformó en algo, aleluya, que avergüenza a la sabiduría humana. Bendito sea el Señor. Hay un poder que no muchos se enteran que hay en su vida y es la unción de su Espíritu Santo. Hay muchos que no se dan cuenta que pueden ser vasos de honra, vasos útiles en las manos del Señor. Y mire, si creyera más en esta palabra, mire, usted no sabe cómo Dios hará cosas grandes en su vida, en su familia, en su hogar, en su casa. El poder de Dios está en la iglesia de Jesucristo, lo repito. El poder de Dios, el poder de la palabra de Dios está en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Solamente nos resta declarar la palabra de Dios como tal, manifestar la palabra de Dios a todo aquel que esté dispuesto a recibirla. He notado algo en este tiempo, en estos últimos días, el hambre, como decía la semana pasada, el hambre de las personas de querer acercarse al Señor, de querer recibir el favor de Dios. He notado en personas, hemos tenido en el día de ayer también a través de la vida de Kevin, hemos tenido una charla con unos jóvenes preciosos, ya predispuestos para recibir al Señor. Y decíamos la semana pasada, como manifestaba un pastor, que decía que el amor de muchos se está enfriando, pero también decía que el hambre y la sed de Dios en los gentiles se está manifestando también. Bendito sea el Señor. Y solamente nos resta, hermanos, ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dios ha puesto dones en su cuerpo, Dios ha puesto dones en su iglesia. Dios ha puesto dones en las personas que cantan, en las personas que ministran la palabra, pero por sobre todas las cosas Dios ha puesto su Espíritu sobre toda su iglesia. Esa unción, ese Espíritu Santo es lo que hará que las personas tengan hambre y sed de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Nos sorprendíamos gratamente con mi esposa en el día de ayer también. Bueno, nos llaman unos hermanos que hace mucho tiempo estuvieron acá, algunos jóvenes, y que les nació la necesidad de vernos, o a la hermana ver a la pastora, y nos llamaron para que estuviéramos con ellos y compartiéramos. Y a veces uno cree que todo lo que hemos hecho a veces es como que cae como en saco roto, o como que lo que hicimos no es fructífero. También en la semana pasada hablábamos de la semilla, de la palabra de Dios sembrada. Y aunque pase el tiempo, Dios hará germinar esa semilla en las personas. Y nos sorprendíamos gratamente cómo Dios los está llamando nuevamente. Nuestras oraciones, cuando nos juntamos a orar, son a favor de todos aquellos también que un día sirvieron al Señor
que un día estuvieron ministrando al Señor y por cualquier razón se han detenido o no lo están haciendo. En estos días también he estado orando mucho por esto y como que Dios me ha traído a la memoria personas que incluso algunas pasaron por aquí. ¿Sabe qué? Ese poder que hay en nosotros está vigente, está activo. Esa presencia, ese Espíritu Santo puesto en nuestras vidas, está ahí, dispuesto a que nosotros tomemos las decisiones de ir en pos de aquellos que necesitan del Señor. ¿Cuántos quieren ir en pos de aquellos que necesitan? Así sean gente conocida, así sea gente que un día sirvió al Señor. Mire, Dios les ama con amor eterno. Y lo que un día hicimos, poco o mucho, eso está delante del trono de Dios. Si usted sembró la semilla en algún momento, no se preocupe, Dios hará germinar esa semilla, Dios hará producir frutos al 100%. Bendito sea el Señor. Decía Claudia que debemos de estar la iglesia preparados para las almas. Tal vez usted hoy no vea tantos hermanos, usted no se preocupe, Dios está en control. Pero debemos de estar preparados para la vuelta de muchos y para el encuentro de otros. Amén. Porque cuando predicamos a Cristo en los hogares o en las personas, vemos cómo el Señor se manifiesta, cómo quebranta y cómo se entrega. Y por supuesto que los invitamos a la iglesia, en algún momento van a llegar. Y que cuando lleguen encuentren que ese evangelio no está solamente en algunos, sino que está en todos nosotros. Que no se encuentren un evangelio diferente al predicado aquí en nuestro lugar de congregarnos. Bendito sea el Señor. Realmente debemos de estar preparados para que podamos recibir con amor a todos aquellos que el Señor hará volver los corazones hacia el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor hará volver a muchos hacia Él, por supuesto, y algunos llegarán a este lugar? Bendito sea el Señor. Cuando era joven, en algún momento sentí como vergüenza por la influencia exterior, por lo que uno anda a veces. Me acuerdo que en un tiempo salíamos a predicar a la calle, con acordeón, con guitarras, y había que salir, porque el pastor decía que había que salir, se salía. Algunos lo hacen todavía. Y eso para nosotros era una prueba de fuego, porque no queríamos encontrarnos a ninguno que nos reconozca. Tal vez porque no estábamos firmes, tal vez porque no habíamos entendido mucho. Hasta que un día también encontré en la palabra que dice: y si nosotros le declaramos a Él en la tierra, nuestro Señor nos declarará delante de los ángeles en el reino de los cielos. Si le negamos aquí en la tierra, Él también nos negará ahí arriba. Y el apóstol Pablo dice: yo fui perseguidor de la iglesia, fui persona de autoridad, en otras palabras lo dice con su vida, pero hoy yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. En el Evangelio, a través de Cristo, por supuesto, las almas se salvan. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a toda persona que crea. Bendito sea el Señor para siempre. Me decía un hermano: yo conozco a tal persona, nunca creí que se iba a entregar, y han pasado muchos años y hoy lo vemos congregado en un lugar. Mire, el poder del Evangelio, porque ahí está escondida la vida de nuestro Dios, en sus palabras, en sus promesas. El Espíritu Santo es ahí donde las personas pueden ser salvas, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 21 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Esto lo leímos en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 21. Romanos 1, 16 dice, bueno, ya lo leímos esto, lo tenía anotado aparte, pero ya lo leímos. Bendito sea el Señor. Ahí le voy a dar otra cita. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuántos le recibieron y cuántos creen? Les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que no decimos hermanos, hermana, amén, porque somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido del Espíritu, de agua y del Espíritu, dice la palabra de Dios. Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Te decía que, bueno, cuando era joven, en algún momento yo sentí como una vergüenza, pero también era porque no me había convertido. Hay personas que están dentro de las congregaciones o nacen en las iglesias, de chicos van a la iglesia y no se convierten, sino practican lo que han aprendido. Pero todos debemos de convertirnos al Señor. Los hijos de los pastores también tienen que convertirse. Amén. Los nietos de los pastores también deben de convertirse. Amén. Ahí la pastora hablaba de Carlita, que sus abuelos son pastores, los conocemos de años también. Y es una bendición también permanecer en una familia así. Pero así no haya nacido en un hogar, ni siquiera cristiano, usted hoy está haciendo una nueva historia. Usted está marcando una nueva historia en su vida y en su descendencia. Gloria a Dios para siempre. Y el poder de Dios estará dispuesto para usted. Bendito sea el Señor para siempre. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza. Aleluya. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Estamos leyendo lo mismo? Gloria a Dios. Repito, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Cuando vivimos por la palabra de Dios, permanecemos también en Cristo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando se refirió a permanecer en sus palabras? Básicamente quiso decir es vivir lo que creemos, vivir lo que estamos creyendo. ¿Usted le cree a la palabra? ¿Usted le cree al Señor? Bueno, básicamente el Señor está diciendo, vive lo que crees. Amén. Vive lo que crees. Bendito sea el Señor para siempre. Hay una importancia de vivir el Evangelio en poder. Hay una importancia de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Decía un pastor, ¿cuándo vamos a tomar en serio el Evangelio de Jesucristo?
¿Cuándo vamos a tomar en serio nuestra relación con el Señor? ¿Cuándo realmente vamos a dejar de dudar y de flaquear? Y es cuando comenzamos a vivir sus palabras. Cuando creemos a su palabra y la vivimos, estamos viviendo el evangelio de poder de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. Este poder es tremendo. Cuando Dios está en alguien, cuando Dios está en una familia, así como estuvo con José y otros que la palabra decía, y Jehová estaba con él. No hay dificultad que detenga tu avanzar en Cristo. No hay problema que detenga tu llamado ni tu ministerio en Cristo. Aunque el enemigo se levante como río, dice que el Espíritu Santo plantará bandera de victoria una y otra vez, una y otra vez. Dará la victoria, dará la salida. Bendito sea el Señor para siempre. No hay justo desamparado, no hay simiente que mendigue el pan, dice su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Echa mano a ese poder. Echa mano a esta palabra. Vive la palabra y verás la gloria de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Me gozo en este tiempo, ya termino, es un mensaje corto. Me gozo en este tiempo que realmente Dios está en control de todas las cosas. Y toda tribulación vivida en el servicio a Dios, toda tribulación que se levante, nunca se va a comparar con la gloria de Dios que manifiesta a través de la obediencia y la búsqueda del Señor. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria. No mires como grande a las dificultades ni a los problemas. Comienza a mirar al más grande de todos, que es el Señor, todos los días. Dile, Señor, este evangelio en el cual me pusiste, dice tu palabra, que es poder tuyo. Poder. La iglesia irá de gloria en gloria y de poder en poder. Él enjugará toda lágrima. Él secará toda lágrima. Él sanará toda herida. Porque el evangelio se resume también en lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Ha venido a vendar los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a los enlutados, dice, un manto de alegría, y a declarar el tiempo agradable de la buena voluntad del Señor. Eso es el Señor. Si estamos viviendo el evangelio, debemos anunciar este evangelio a toda persona que Dios ponga delante de ti. Dios pondrá el momento y Dios pondrá las palabras para que tú manifiestes ese poder que ya está en tu vida. Y a través de los dones éramos ministrados también por las alabanzas de nuestra hermana Carla y también de todos los que cantan. Somos ministrados. A veces los hermanos comentan y dicen, cuando cantó tal hermanita, cuando cantó la pastora, cuando cantó el hermano, yo sentí en esas alabanzas algo tan especial, sentí algo tan lindo y Dios estaba ahí moviéndose, y es porque el poder de Dios fluye a través de los dones, el poder de Dios fluye a través de los talentos. No deje de servir, no deje de alabar, no deje de cantar, no deje de predicar, no deje de hacer para Dios, porque usted se está moviendo en un evangelio de poder. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Póngase de pie, mire qué cortitos predicamos hoy. ¿Cuántos se ponen contentos? ¿Nadie dijo amén? Pasen los coristas y vamos a orar al Señor. Dios amado, Padre Celestial,
Gracias por este tiempo de estar en tu presencia. Gracias por este día, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos. Manifiesta, Señor, tu gracia y tu poder y renuévanos en el espíritu de nuestra mente. Renueva todo nuestro ser, Padre amado, y derrama de tu gracia y derrama de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, por hacernos tus hijos, por llamarnos a este evangelio de poder. Enséñanos cada día a vivir conforme a tu propósito, conforme a tu verdad. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios le bendiga. Gracias por su atención.